Muy buenas tardes, hermanos. Estamos hoy para estudiar la palabra de Dios y entender lo que hay en el corazón de nuestro Señor amado. Vamos a comenzar, como siempre, con una oración pidiéndole dirección a Dios, al Espíritu Santo y a nuestro hermano Jesucristo que nos guíe a través de la palabra. Señor Padre, mi Dios, aquí estamos ante tu presencia, Señor, para pedirte, Señor, encarecidamente, que tú tengas cuidado, Señor, de cada palabra que vaya a salir en este mensaje. Yo te pido que prepare los corazones de aquellos que han de recibirla, Señor. Sean seguidores de tu palabra como aquellos, Señor, que no te conocen o aquellos que rechazan tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú pongas en ello un corazón preparado, un oído dispuesto a escuchar la palabra que tú tienes para ellos en el día de hoy. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea el que ministre, que ninguna palabra que salga de mi boca, Señor, sea tal de mí misma, Señor, que penetre el corazón sin tener entendimiento, sino que sea tu palabra, Señor, la que edifique esa fundación que necesita cada una de las personas que va a escuchar esta palabra para que su espíritu, Señor, sea redarguido, Señor, para que ellos mismos vengan al conocimiento pleno de tu palabra, Señor, para que ellos conozcan tu corazón. Yo te pido que bendigas a cada una de las personas que sintonizan en este momento, Señor, este video. Y te pido que llueva sobre ellos, Señor Padre, tu resplandor, que tu luz admirable sea la que lo lleve a cada uno de ellos a la verdad de tu palabra, Señor. Te pido esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi Dios. Amén. En la tarde de hoy vamos a estar leyendo, a continuar leyendo Apocalipsis, estudiando Apocalipsis 21:8, que es el versículo que hemos estado estudiando durante semanas, porque tiene una cantidad de pecados que el Señor describe, llevan al ser humano a lo que se llama la muerte segunda. Comencemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto se encuentra en Apocalipsis 21:8. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre los fornicarios. Esa es la palabra que nos toca en la tarde de hoy. Y vamos a comenzar con una definición que tengo en mis notas sobre la palabra fornicario para que entendamos lo que es. Fornicación viene del latín fornicari y esto significa tener relaciones sexuales con una prostituta. Hay tres definiciones, dos que nos van a ser dadas por las definiciones que busqué en cuestión a la palabra y su derivado de la ruta de la palabra y lo que podemos encontrar normalmente. Y la otra es la definición que Dios da. Nuevamente, fornicación viene del latín fornicare, que es tener relaciones sexuales con una prostituta. Fornix es la zona en donde se apostaban las prostitutas romanas, o sea, el burdel que visitaban aquellos que querían tener relaciones sexuales con mujeres que no eran sus esposas. También es usado para definir relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pues bien, ya encontramos las primeras dos definiciones. La primera es aquella persona que tiene relaciones con una prostituta o un hombre que se prostituye. Puede ser ambas, porque sucede en ambos casos. Y son temas que muchas veces son de contienda. Hay obviamente hombres que buscan mujeres prostitutas a las cuales se le paga un salario por darle a ellos actos sexuales. Al igual que hay mujeres que pagan por tener hombres en su vida que no son sus esposos, pero que le den una satisfacción sexual. Esto también se llama prostitución.
De igual manera, hay hombres y mujeres que le pagan a personas del mismo sexo para tener relaciones. Esto de igual manera es prostitución. No hay diferencia en ninguna. Siempre que haya un pago, la palabra indica que esto es prostituirse. La otra clase de fornicación que la palabra nos indica que es las relaciones fuera del matrimonio, que la prostitución conlleva el pago y relaciones fuera del matrimonio, pero hay relaciones que están fuera del covenant, del contrato de Dios para un matrimonio, de ese lazo que une Dios entre hombre y una mujer. Y esto ocurre cuando un hombre o una mujer tiene relaciones fuera del matrimonio sin pagar por las relaciones, simplemente porque tiene una relación con la persona y decide tomar su cuerpo y entregarlo a esta persona sin salario, simplemente por lo que el mundo le llama a esto amor, deseos pasionales, por lo que sea, porque hay gente que sí tiene relaciones y hay un vínculo de amor entre ellos, pero hay otros que simplemente lo hacen por placer. Hay otra definición de fornicación, pero la vamos a ver más adelante y es la misma que Dios nos da a nosotros para que entendamos su corazón. Vamos a ir a la palabra, a Levíticos capítulo 19, verso 29. Nuevamente vamos a Levítico, está en el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, los primeros 5 libros, búsquese a Levítico 19, los primeros 5 de la Biblia, Levíticos 19, verso 29. Aquí la palabra nos habla de un pecado que viene con la fornicación, que es no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Tema bien fuerte es este que el Señor me ha dado en el día de hoy, puesto que este versículo en particular Dios le advierte a la madre y al padre que no haga a su hija fornicar para que no se prostituya la tierra. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Pues mira, hermano, es muy sencillo. En estos días sabemos lo que es la blanca, la trata de humanos, y sabemos que hay madres y padres que venden a sus hijos a este tipo de lugares con la única intención de obtener dinero por este niño, y este niño o esta niña es obligado a tener relaciones con un adulto, alguien de su misma edad, sin querer, sin estar apto para hacer esto. Algo en donde familias, debido al hambre y debido a la carencia y debido a las situaciones que tienen, se han obligado a hacer en países del viejo mundo. Pero no nos vayamos muy lejos. También tenemos esto acá en América, en Puerto Rico, en nuestro Caribe, en Latinoamérica. Esto ocurre muchísimo. ¿Cómo ocurre esto? Pues mire, hermanos, hay muchas maneras en que estos ocurren. Cuando usted le da a su hija a alguien para fornicar, a sabiendas que es un acto de fornicación. Y les voy a dar varios ejemplos que no están muy lejos de las realidades que vivimos hoy. La primera es aquellas madres que desafortunadamente por su condición en los países donde están envían a sus hijos a cruzar la frontera de otros países para poder buscar una vida mejor para su hija. Muchos de los reportes que hemos oído nos dicen que le dan pastillas anticonceptivas para evitar el embarazo de la niña si acaso es violada en el trayecto hacia el país donde se dirige. Aquí está lo que el Señor dice: no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, porque entregas a tu hija a un coyote, a una persona que ni conoces, con la intención de que ella pase y la violan. Y de ahí pasa a otros sujetos que también la violan. Y tras de eso le das pastillas para que la niña no se embarace. El conocimiento de la maldad que se va y el enemigo, el diablo, te lo pone como un acto en donde tú como cristiano, como ser humano te sientas bendito, pero es que están buscando una vida mejor. Pero exponiendo a su hija o a su hijo a un acto sexual que saben puede ocurrir. No que tienen la certeza, pero saben puede ocurrir. Pues sí, estás haciendo a tu hijo y a tu hija fornicar.
bases hay para este mandato que Levítico nos habla de tú como padre hacer tu hija fornicar? Pues bueno, tenemos los padres que no van y cruzan su hijo a la frontera, pero sí admiten relaciones fornicarias dentro de su casa. Estas relaciones fornicarias eres tú permitiendo que tu hijo o que tu hija fornique en tu casa y por tanto la tierra se corrompe. Por eso es que porque no le ves nada malo. Ellos están ahí, son una relación. Es fornicación si no están casados. También tenemos los fornicarios, hermanos, que van un poco más allá. Y estos sí prostituyen a sus hijos y a sus hijas. Estamos con los padres que su hija tiene 14, 13, 12, 11, 15, 16 años y le permite fornicar con un vendedor de droga, porque es el que está, es lo que pasa en el caserío. No hay ningún tipo de maldad en eso, porque ella se enamoró y se fue, pero entonces tú le permitiste a ese varón tomar a tu hija y a tu hijo porque no le pusiste el freno. Y no todos los padres que no le ponen freno, porque hay padres que les ponen freno, pero los hijos siguen fornicando. Pero hay padres, lo que estoy hablando son padres irresponsables que no les interesa en nada el bienestar de esa niña o de ese niño de 14, 15, 16, 17, 18 años, que se va a actos homosexuales con hombres que les pagan porque no tienen para comprarse unas tenis, pero la mamá no se mete porque esa fue la vida que le escogió. Mientras él sea menor de edad, usted es su padre, usted es su madre. Y tenemos una ideología, que eso es un tema que tocaré en algún momento, no sé cuándo el Señor me lo da, pero tenemos una ideología que como tiene 14, 15, 16, 17, 18 años, ella se embarazó del hombre que vende droga, del asesino a sueldo, y pues eso fue decisión de ella. ¿Sabes cómo se le llama a ese varón que teniendo mayoría de edad se ensanchó y entró en tu hija o entró en tu hijo? Se le llama pervertido, depredador sexual, y hay leyes para eso. Pero tú, como padre o como madre, por temor o por la condición social o el estatus que te da que tu hija esté con ese o esa persona, decides simplemente bendecir la relación, dejando que tu hija siga fornicando, porque ni siquiera se casan. Pero son decisiones que cada cual toma en su vida, pero Dios lo dice así: no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar. Vamos entonces a Proverbios 5, 15 al 20. Esto es una perspectiva un poco diferente. Nuevamente es Proverbios, está después de los Salmos en la mitad de la Biblia, si no sabes buscarla bien. Proverbios 5, 15 al 20. La palabra del Señor nos dice así: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Este proverbio, hermanos, nos habla de una condición del ser humano en dos ramificaciones totalmente distintas, pero a la misma vez que se pueden unificar. Este verso nos habla de un hombre que abre el pozo de una fuente que no le pertenece. Eso ocurre cuando usted tiene relaciones fornicarias con una mujer con la que usted no se casó. Porque esa mujer muy posiblemente el Señor la ha tenido preparada, quizás para usted, porque eso sí sucede, pero quizás para otra persona, y usted destapó la fuente de su agua, la fuente de su juventud, la destapó usted.
y se la arrebató al hombre a quien le tocaba, aunque no arrebataba, porque siempre que sea a propósito de Dios y esa relación es en Dios, va a estar con ese varón. Pero sí tomó lo que por herencia le tocaba a aquel varón o a aquella mujer, puesto que destapó un pozo que no le pertenecía. Este verso también nos habla de los hombres que teniendo su mujer, van a tomar aguas de otras fuentes que no le pertenecen. Eso es fornicación también, hermano. Cuando usted, estando casado con su esposa, decide entrar en la mujer de otro varón o otra mujer soltera, usted une su espíritu con esa mujer que no le pertenece. Entonces deja libre a la suya. Por eso te dice que derramarás tus aguas, porque entonces tu mujer, la que tú le fuiste infiel, es totalmente libertada del pacto de matrimonio, el que tú le prometiste serle fiel, y su agua puede ser bebida por otra fuente, una fuente que quizás la valore. Pero te dice, gózate en ella. ¿Para qué buscar afuera lo que Dios te dio de antemano y está preparado para ti, que es la mujer que va a estar contigo hasta el final del tiempo según el convenio que hiciste tú ante Dios? Y muchos se preguntarán, mira mío, estás hablando de varias cosas que son para el mundo. No, hay gente en la iglesia que hace todas estas cosas y se escudan detrás del fantasma de que somos cristianos. Esto es tanto para el que quiere escuchar el mensaje en la nación que no le sirve a Dios, pero mucho más para los que están dentro de la iglesia, que dicen servirle a Dios, pero sus obras son contrarias a lo que Dios dice. Vamos, hermanos, a Hechos, capítulo 15. Hechos está luego de los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, libro de luego. Hechos 15, 28 al 29. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Esto fue para los gentiles que venían al conocimiento de Cristo. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardéis, bien haréis pasarlo bien. Aquí el libro de Hechos nos indica que no debes hacer varias cosas, pero entre ellas abstente como gentil de la fornicación, que es un delito, un pecado en contra del cuerpo. Nos relata una y otra vez que la fornicación es un pecado que desagrada a Dios. Y en Apocalipsis nos dice que es lo que provoca que todo aquel que no se arrepiente y se retira de su mal camino va a terminar en la muerte segunda, que es la ira de Dios, el lago de fuego y azufre, que está destinado para Satanás, sus ángeles y todo aquel que no siga el evangelio de nuestro Señor, pecando en tales cosas como la fornicación. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 5, verso 9 al 13. El verso número 9 al 13. Corintios, Primera de Corintios, está después de los Hechos en el Nuevo Testamento. Capítulo 5, verso 9 al 13. Y la palabra dice así: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí, esto es una nota aclaratoria en la carta a los Corintios, que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario,
avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal aún ni comáis, no comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí, santo Dios, aleluya, la palabra nos dice que Pablo hizo una nota diciendo: no te juntéis con no te juntéis con los fornicarios de este mundo, ¿verdad? Que son avaros, ladrones, fornicarios, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones, que ni comáis. Pero nos aclara: no te estoy hablando de los del mundo, porque los del mundo Dios juzgará. Con los del mundo tú tienes un propósito, y es llevarle la palabra. Si os juntaos con ellos es para darle la palabra de salvación. Te está hablando de aquellos fornicarios, idólatras, ladrones, avaros, borrachos que están dentro de tu congregación, los que tú conoces. O sea, que tú a sabiendas que un hermano es fornicario, sales con él. Y no exactamente para llevarle la palabra, no estás haciendo nada. Y si aún llevándole la palabra no escucha, ¿qué haces entonces juntándote con él? Al tal dalo a Satanás. No es hermano en la fe, sino que ha apostatado de la fe en la que tú has creído y él dice o ella dice creer. Si el tal es fornicario, ni con ellos comáis. Entonces, hermanos, nos preguntamos, entonces, el fornicario de la calle, no, eso no es lo que te dice la palabra. Lo que la palabra te dice: si es de la calle, llévale la palabra, pero no es tu hermano. Entiende esto, no es tu hermano, llévale. Si la palabra cae, bendito sea la gloria de Dios. Bendito sea nuestro Señor y su palabra. Si la gloria no está, no echáis las perlas a los cerdos. Continúa tu camino como cualquier otro pecado. Tú solamente evangeliza. Lleva la palabra del evangelio de Dios, que ha de caer a tantos pecadores como a cristianos, y que Dios haga lo demás. Tú no debes seguir, tú no debes continuar llevando una palabra a quien no la quiere oír. Ahora bien, si tú estás en un lugar en donde tú estás predicando la palabra, ellos la van a oír. No estás forzando la palabra a nadie. Pero te dice a ti: si tienes que ir a comer con un fornicario para llevarle la palabra, ve y come. Ve, dale la bendición, dale la palabra, que tu vida y tu testimonio den. Que tu vida sea tu testimonio y den la misericordia de Dios a cada cual con quien encuentres. Pero si hay alguno dentro de la casa, el cual tú sabiendo que le está siendo infiel a la mujer de Dios, ¿cómo vas a comer con el tal? Repréndale en el nombre de Jesús para que pueda salvar su alma de las llamas, de la muerte segunda. Pero si a tal no te escucha, entonces deséchalo. La palabra es clara, deséchalo. Es alguien más del mundo. Tú solamente vas a llevar la palabra como tal, pero no tienes por qué irte a comer, frecuentar, visitar su casa, ni que él frecuente la tuya. Porque el tal es pecador como cualquiera que esté en el mundo. Y lo debes tratar como tal, como alguien del mundo, el llevarle una palabra con amor o misericordia, pero con el tal ni te juntes. Lo que quiere decir es que lo llevas, pero el tal no anda contigo. Entonces muchos te van a decir: ay, pero Jesús iba a esto. Sí, Jesús iba a los del mundo y como tal lo tratas, como uno del mundo. El que está contigo es el Espíritu Santo. Y de donde está el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, no puede morar pecado. Por lo tanto, todo lo que tú dices bienvenido, tú lo recibes y te agradas, y el Espíritu Santo de Dios no puede morar en tu casa, no puede morar en tu vida, por cuanto le diste cabida a un espíritu de fornicación que, aunque tú no lo cometes, lo estás apoyando y le das la bienvenida. Al pecado, llámale pecado. El pecador es un pecador, pero Dios le ama. Pero ¿qué haces tú sabiendo que tu hermano está robando y está haciendo lo que es contrario a lo que la palabra de Dios le enseña a ti y a él, juntándote con él? Qué bien, en que andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo.
Así como no andas con los del mundo, ni te vas a ciertas cosas, a menos que te quieras ir. Oye, vete a los paris y predica la palabra. No es para que vayas a bailar. Vete y ve predicando. Dile, ponme esta música de alabanza y ponte a alabar. Haz lo contrario a lo que el mundo hace. No permitas que el mundo te cambie, porque tú fuiste llamado a ser luz del mundo. Tú tienes que cambiar el mundo. El mundo no te puede cambiar a ti. Santo Dios, aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito tú eres. Vamos a 2 de Timoteo. Esta carta fue escrita aclaratoriamente porque hubieron confusiones en esto. Entonces, la segunda carta a Timoteo nos da aclaraciones. De parte en el capítulo 3, verso 1 al 5. Es un libro pequeño, si tienes que buscar detenidamente, bien al paso. Este libro es 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3. Verso 1 al 5 está en el Nuevo Testamento, 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Nos dice la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es un mandato, hermano, es un mandato, te está diciendo. Ahora mismo lo estamos viendo, amadores de este mundo, gente que dice que ama a Dios y anda en pecados perversos, gente que dice que ama a Dios y está en fornicaciones, está en adulterio, está en homosexualismo, son sin afecto natural, hermanos, matan a otros como si no fuese un ser humano el que están matando. Hay gente avara, vanagloriosa que se concentran en ellos, que son blasfemos, que hablan cosas que ni entienden, hermano. A los tales evita. Aquel que llamándose hermano esté teniendo relaciones con un varón o una mujer que no es su esposa ni su esposo, aquel hombre que esté teniendo relaciones con otro hombre, aquella mujer que esté teniendo relaciones con otra mujer y se diga llamarse hermano, al tal evita. Eso no es lo que Dios nos llamó a aquel joven que está dentro de la congregación fornicando con la jovencita de la iglesia, porque nadie se da cuenta. Al tal evita el pastor que está teniendo relaciones fuera del matrimonio, ese pastor que está tomando ventaja de las ovejas, de esas mujeres, de ese varón, porque hay pastores homosexuales que tienen ese espíritu. A los tales evita. Hermano, aquí hay una lista mucho más grande de las que nos da, pero el tema de hoy son los fornicarios, pero mira los calumniadores. Mira cada característica que nos da Pablo a la carta a Timoteo, de los cuales debemos evitar, de los que se dicen llamar, hermanos, los que tienen apariencia de piedad, los que se paran y tú crees, si les oyeras hablar, que son hermanos en la fe, pero cuando conoces sus vidas te das cuenta que son más pecadores que los que están en el mundo. A los tales evita. Hebreos 10 está al final de casi todos los nuevos libros que Pablo nos indicó antes de Apocalipsis. Hebreos 10, antes de Apocalipsis, Hebreos 10, versos 26 al 27, nos dice de la siguiente manera: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermano, si tú conociendo la gloria de Dios vas a fornicar,
ya no hay más sacrificio. Porque no hay arrepentimiento en tu alma. Tú conoces el arrepentimiento y aún así vas y te echas en el lecho de la hermana, o tu mujer te echas en el lecho del varón, sabiendo que es fornicación, y preguntas por qué el Espíritu Santo no trabaja contigo. Porque te has ido a vivir o te has ido a vivir con un hombre o una mujer sin estar casado. Por eso tus frutos no dan lo que deberían dar. Por eso cuando te miran, aunque tienes apariencia de ser un hijo de Dios, cuando te conocen, la gente se aleja. Aún más los del mundo, porque los del mundo tienen mucho más temor de Dios que hasta nosotros mismos que nos llamamos cristianos. Y es con dolor que digo esto, porque es así. Porque tú te escondes tras la puerta haciendo actos de fornicación, sabiendo que es erróneo, y no te da temor Dios. Pero te da temor lo que diga el mundo, te da temor que la iglesia lo sepa. Y hay algunos que la iglesia lo sabe y siguen aún así pecando en sus fornicaciones. Porque creemos que Dios hará algo, pero con los tales no te juntes. No te equivoques. La presencia de Dios no puede morar donde está el pecado. La presencia de Dios no puede morar donde está el pecado. Entiende esto. No puede habitar donde el pecado es aceptado, y el pecado es el acto de rebeldía contra Dios más grande que tú como hermano en la fe puedes hacer. Y si tú estás en el mundo, entiende, yo no te juzgo, porque no es mi sillón el juzgarte. La palabra que Dios dejó habla de tu pecado y te invita al arrepentimiento. Porque de no hacerlo, Dios mismo te juzgará en aquel día y te apartará de él, y no habrá oportunidad. No habrá oportunidad, porque ya llegó su tiempo. Estamos en tiempos peligrosos, hermanos. Tú que estás en la calle, tú que estás en la iglesia, estamos en tiempos peligrosos. El tiempo avanza, se acaba, y el enemigo arrastra con su cola a todo el que necesita traer al lago de fuego y azufre. Porque no quiere morir solo, porque quiere tu alma, porque quiere tu alma. Entiéndelo. Vamos ahora al libro de Judas, capítulo 1, verso 7. Libro de Judas, capítulo 1, verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Nos habla aquí que la gente de Sodoma y Gomorra sufrieron. A esa gente Dios no le dio ni un mínimo break, oportunidad. Esa gente fue directo al infierno. Eso es lo que nos dice la palabra. ¿Y qué hacían estas personas? No solamente fornicaban con hombre y con varón, sino que fornicaban con hombres y mujeres de su mismo sexo. A los tales Dios dice que los arrojó sufriendo el castigo del fuego eterno. Ellos no tuvieron oportunidad. Hermanos, estamos viviendo en tiempos peligrosos donde la maldad del hombre ha subido a tal forma que Dios está mirando y Dios está probando los corazones de aquellos que se dicen llamar hijos. El que no lo sabe, yo les voy a orientar. Hay una ley en California que ya se puso en donde los niños que tengan relaciones de 14 años en adelante con alguien voluntariamente, estas personas ya no van a ser registradas porque son homosexuales. No van a ser registradas como depredadores sexuales en el estado de California. Las leyes se están poniendo en su lugar. El diablo, Satanás, la serpiente antigua las está poniendo de tal forma, hermano, que van a llegar los tiempos que a sus hijos los van a poder violar y van a tener que probar que ellos no lo querían. Ya no habrá cosa tal de que van a ayudar a nuestra niñez. Despierta, iglesia. Despierta tu ser humano, que aunque no crees en Dios, tienes su temor y estás en la calle. Despierta. Están poniendo leyes que van a tomar a nuestros hijos y los van a dejar a merced
de depredadores que no vamos a poderlos salvar. No vamos a poderle decir, no puedes tocar a mi hijo, porque las leyes que están creando van en contra de nuestros niños, van en contra de lo que Dios estableció. Entiende que todo empezó con el falso concepto de tolerancia. Cuando en los tiempos antiguos nosotros amábamos a los pecadores, no había nada. En los tiempos donde yo me criaba no había diferencia, nosotros los amábamos igual. Pero ahora están estableciendo leyes en la agenda de Satanás para hacer que tú te duermas, que con la tolerancia caigas en el ay bendito, en el hay que tener misericordia. No seas engañado, no te dejes llevar por doctrinas falsas, pecaminosas, que pastores en los altares están exponiendo para que tú te perviertas. Y él y la congregación que lo acepta están de camino a la perdición cuando Dios venga. Hay que rescatar esta alma, entiende que lo que están haciendo es abominación, así como Sodoma y como Gomorra, así están los altares hoy. No te dejes engañar, porque ahora la sociedad acepta la fornicación, claro que la acepta porque es un plan diabólico. Pero aquellos que hemos conocido la verdad entendemos y por eso damos la voz de alerta, somos atalaya en medio de un pueblo perverso de que nos van a matar, de que nos van a apedrear, de que nos van a llevar a cárceles porque hacemos esto, porque vamos a perder trabajo, vamos a perder familia, vamos a perder amigos por causa del evangelio. Sí. ¿Estás dispuesto tú a hacer eso? ¿Amas tú más a Dios que lo que hay en este mundo? Piensa. Jeremías 3:13. Jeremías fue conocido como uno de los profetas que más sufrió en toda la palabra. Jeremías 3:13. La palabra del Señor nos dice en Jeremías 3:13. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Aquí está la tercera definición de fornicación de la que el Señor nos habla. Esta fornicación se da cuando el hombre toma apariencia de tallos y los hace esculturas para adorarle. Esto es cuando el hombre toma a una mujer y la adora y le quita el lugar a Dios. La fornicación que tú cometes contra Dios, porque estando tú separada para Dios, fornicas, abres tu pozo para que tus aguas sean bebidas por el diablo mismo. Porque todo aquel que adora, todo aquel que fornica y ve en pos de otras cosas que no sea el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, el único Dios, es fornicario. Y el tal va destinado a la segunda muerte de no arrepentirse. Esta es la tercera parte de la fornicación que muchos de nosotros caemos continuamente. Porque no solamente es una estatua de talla a la cual tú te sientas a adorar. Es aquella persona que tú tomas y la pones en un pedestal. Y si se te va esa persona, se te fue todo. Es ese trabajo que toma toda tu vida de tal forma que hasta el tiempo de Dios lo comprometes porque tienes que ir a trabajar. Ese era mi caso. Cuando pones a ese trabajo, cuando pones a esa persona de tal forma que es que no hay otra, es que yo tengo que ir, que no importa que sea sábado, no importa que sea domingo, yo sé que yo tengo que ir para la iglesia, pero esto es más importante en este momento y Dios lo va a entender. Cuando todo lo que saca el lugar de Dios en tu vida, eso se convierte en tu ídolo. Y eso no solamente es idolatría, pero es una fornicación. Estás tú adulterando a tu padre, porque decidiste tomar el lugar de Dios y poner ese lugar a otra cosa o otro evento que no era Dios. Eso es fornicación. Entiende que lo que es de Dios es de Dios. No te equivoques. Que lo que separaste para Dios es de Dios. No forniques.
Oseas está en el Antiguo Testamento, hermanos. Oseas 4, capítulo 4, versos 12 al 13. Oseas 4, 12 al 13. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Dejaron a su Dios para fornicar. Cuando tu hijo se convierte, ay, santo Dios, en tu ídolo, porque ama más a tu hijo y permite la fornicación de que no puedo perder a mi hijo, amas más a tu hijo que a Dios, eso es fornicar. Porque si tu hijo te aparta de Dios, deséchalo. Porque si tu esposo te aparta de Dios, deséchalo. Y no con esto estoy diciendo, pues déjalo, divórciate. No, es que Dios tiene que tomar su prioridad en tu vida. Es que tú tienes que decir, a mí no me importa. Si tú fornicas, no puedes vivir conmigo. Si tú adulteras, no puedes vivir conmigo. Si tú no estás con Dios como esposo mío que eres, yo no puedo seguirte. Yo tengo que seguir a mi Dios. Y aunque vivamos juntos, yo tengo que seguir la palabra de Dios. No puedo fornicar contigo. No puedo cometer actos que mancillen mi cama para agradarte a ti como varón cuando el Espíritu Santo de Dios no está en ti. No puedo dejar que mi hijo fornique en mi casa cuando yo amo a Dios, cuando digo y declaro en una iglesia, delante de una congregación que amo a Dios, pero mi hijo fornique en mi casa. Y por no dejar ir a mi hijo a que se vaya a la calle porque me da miedo, prefiero que la fornicación reine en mi casa y por tanto fornico y hago a mi hijo el ídolo en vez de a Dios. Santo Dios, aleluya. El último capítulo que vamos a leer está en Romanos capítulo 8, verso 1 al 2. Romanos capítulo 8, 1 al 2. Y esto es para ti que me escuchas. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es para todos aquellos que dicen que el que es salvo siempre es salvo. Mentira del diablo. Mentira de Satanás. Tanto tú como yo podemos caer en el pecado y nuestra salvación puede ser sacada, quitada en cualquier momento. ¿Por qué David gritaba, devuélveme el gozo de mi salvación? ¿Por qué algunos a Pablo los echó a Satanás? Porque te dice aquí, ninguna condenación hay, es cierto, y yo lo creo, para aquellos que viven en el Espíritu, por los que han decidido seguir a Cristo. Los que no andan conforme a la carne. ¿Y qué son los frutos de la carne? La fornicación, el pecado, el adulterio, todo lo que te lleve a tu carnalidad humana, animal, irracional, perversa y diabólica, no puede ser de Dios. Por lo cual tú no tienes salvación en Cristo. Arrepiéntate y vuelve a los caminos. Porque todo aquel que comete tales cosas, según nos dice el Apocalipsis, todo aquel que es oh Dios, que es cobarde, que es incrédulo, abominable, homicida, fornicario, hechicero, idólatra, mentiroso. Todos viven de acuerdo a la carne. Todos viven de acuerdo a la carne. Ninguno heredará el reino de Dios porque la palabra lo dice. Solo el que vive en el Espíritu. Así que hermano, no te equivoques y arrepiéntete. Y tú que estás en la calle, si este mensaje ha tocado tu vida, busca al Señor, busca una iglesia, busca un sitio, congrégate. Tu iglesia es tu casa si no encuentras casa. Yo le pido al Señor que su entendimiento que sobrepasa todo entendimiento llegue a tu vida. Que su amor abrazador te toque. Que el arrepentimiento llegue a tu vida y que su Espíritu Santo te sane. Y que el enemigo no pueda seguir tocando tu casa, tu morada, tu templo, que es el templo de Dios, tu templo, el cuerpo que es de Dios. Que no pueda seguir entrando en él el pecado por medio de la fornicación. Que no pueda seguir entrando el pecado por medio de la hechicería, la idolatría, la mentira.
Que Dios te libere, que Dios te restaure, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti en esta hora. Dios te bendiga y Dios te dé la gloria que es la de su Hijo en esta hora. Que en ti se vea la gloria como se vio la gloria de Moisés, porque te metas con el Espíritu Santo, que tu rostro resplandezca de tal forma que el que te vea quiera ver al Dios que tú le sirves. Yo pido esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.